darle la bienvenida. Muy cordialmente, les quiero dar las gracias por estar presentes y pues vamos a iniciar nuestra exposición en esta reunión de grupo de apoyo. Me acompaña la doctora Flor Garza, que pues está ahorita con nosotros en esta sesión para platicar con ustedes. Una vez que terminemos la exposición, pues bueno, pues voy a cortar la grabación para que ustedes puedan con toda libertad pues externarnos todos sus comentarios y sus dudas. Miren, el día de hoy queremos hablar de un tema que para nosotros creemos que es importante, que es crucial y que es vital. Lo que no alcanzamos a ver de nuestro familiar con deterioro cognitivo. Este es un tema que para nosotros es fundamental porque fíjense que a veces, y quiero irme a la siguiente diapositiva, a veces hay personitas que nos negamos a ver una realidad de nuestro familiar enfermo. Y la primera pregunta que les quiero plantear a ustedes es la siguiente. ¿Por qué no alcanzamos a ver la realidad de nuestro familiar con deterioro cognitivo? Quiero decirles a ustedes que el Centro Geriátrico Sinancay se dedica única y exclusivamente a atender a personas adultas mayores con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Esto implica que nosotros no recibimos a pacientes sanos, a personas sanas. Y nosotros estamos especializados para atender a este tipo de pacientes. Ahora, este asunto de repente puede ser negado, rechazado, no sé, de repente hay personas que no queremos ver que nuestro familiar, que nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo, están enfermos. Y esto es un asunto importantísimo porque para nosotros implica una negación de una realidad. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzamos a ver la realidad? Fíjense, por el desconocimiento de la enfermedad. Por eso para nosotros es importante que ustedes también conozcan y a través de estas pláticas, platicarles un poquito acerca de cómo es esta enfermedad de la demencia. Otra es la confusión ante demasiada información, opiniones encontradas o incluso información que no es verídica, que de repente vemos en redes sociales y conocemos. Yo no soy médico, los doctores aquí presentes, ellos sí sufren, que de repente es, oye, yo como que me empiezo a autodiagnosticar, ¿no? Es muy común, ay, tengo un dolorcito, me meto a Google y entonces empiezo a ver qué es lo que yo puedo tener. Entonces, eso es muy peligroso. Y de repente también sucede que los médicos pues dan una receta, una prescripción médica, un diagnóstico, después una prescripción, y de repente la gente lo que hace es ir a Google y entonces decir, no, pues es que, no, pues el médico no tenía razón, porque aquí en Google dice que otra cosa. Y entonces empezamos a contrastar una realidad con algo que no necesariamente es verídico. Luego, la falta de diagnóstico. Hay muchas personas que no tienen un diagnóstico certero y por esa razón no saben cómo manejar a una persona con demencia o deterioro cognitivo. Luego, la denegación como mecanismo de defensa. O sea, yo siempre he visto a mi mamá o a mi papá fuerte, siempre ha sido el pilar de la casa y no me niego a aceptar que mi papá ahora sea débil, sea frágil, que yo lo tenga que cuidar, etcétera. Luego, el rechazo por temor social. Fíjense que aquí hemos tenido personas, y con todo respeto y cariño se los digo, que pues bueno, decido, pues como que nos da pena que la gente se entere de que mi familiar pues tiene algún tipo de demencia, ¿sí? Y eso entonces empezamos a ocultarlo, a negarlo, a rechazarlo. Luego, los deseos o necesidades personales proyectadas en el paciente. Es decir, a esto nos referimos con que de repente quisiéramos, y ese es un deseo, el quisiéramos, o es mi necesidad, contarle a mi mamá todo lo que yo le contaba, contar con mi esposo, tomarlo de la mano como antes lo tomaba, que él me dijera, que me orientara, etcétera. Entonces yo quisiera llevar a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, a mi mujer, ¿sí? Ante situaciones que pues ya no existen, ¿sí? Esta es una situación que nos pasa muy frecuentemente aquí y pues que quisiéramos compartirlas con ustedes. Ahora, fíjense, hay un asunto importante. La gente llega aquí con nosotros
para pedir ayuda. Algunas personas lo hacen cuando ya la enfermedad está muy avanzada, y ese es un detalle pues delicado que nosotros quisiéramos también decirles a ustedes. ¿Cuándo es cuando nosotros pedimos ayuda? Es más, en general, cuando una persona se siente mal y acude al médico, es porque ven que hay una desviación en algo que es normal, ¿sí? Bueno, no me duele el estómago y ahora que me duele. Normalmente, fíjense que lo que hace el común denominador de la gente es, pues bueno, me duele el estómago, no le hago caso, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues ahí lo dejo y no le hago caso. Ya cuando el dolor empieza a ser recurrente, cuando empieza a ser más fuerte, cuando empieza a ser más agudo, más intenso, es cuando digo, ah, caray, o sea, creo que ahora sí voy a tomar el teléfono y voy a ver al médico, ¿sí? Es decir, hay una desviación de algo que antes no existía y de que hoy pues ya existe. Pero desafortunadamente no tenemos esa cultura preventiva y lo que hacemos es, hasta que ya de plano me estoy doblando el dolor, es cuando voy al médico, ¿sí? Ahora, hablemos de los deterioros cognitivos. Cuando observamos que hay una desviación en la conducta, es decir, algo que no es normal, entonces es cuando empezamos a pedir ayuda, pero no necesariamente. A veces empezamos a ver algo que no es normal y entonces empezamos a hipotetizar, empezamos a imaginar, empezamos a ponerle pues adjetivos que no necesariamente son reales. Fíjense, nosotros todos los seres humanos tenemos patrones establecidos de comportamiento a los cuales nos hemos acostumbrado. Y cuando nos salimos de ahí, generamos confusión e incertidumbre. Es decir, yo siempre he sido muy educado, muy limpio, muy propio, muy correcto, pero de repente, pues resulta ser que se me sale una grosería, ¿sí? Entonces, ya caray, pues como que eso no es normal, ¿no? Entonces, empezamos a observar desviaciones en la conducta de nuestros seres queridos y es cuando empezamos a tener confusión, ¿sí? Esa confusión no necesariamente nos lleva a ir al médico, que sería lo correcto, a hacernos un diagnóstico, sino lo que hacemos es pues, empezar a imaginar y empezar a pensar en qué cosa puede suceder y tratar de manejarlo. Este tratar de manejarlo de repente nos lleva a pues manejarlo no muy bien o manejarlo de plano muy mal. Ahora, el asunto es que hay conductas pasajeras derivadas de las circunstancias y conductas evolutivas derivadas de un proceso degenerativo, ¿sí? Es decir, fíjense que hemos estado publicando en nuestras redes sociales porque ha sido una preocupación de varias personas que nos han comentado en el sentido de que, bueno, o sea, yo entiendo que mi mamá tiene una demencia, ¿sí? Tiene un deterioro cognitivo, pero, uy, doctora, de repente se me olvidan las cosas, ¿no? O sea, ¿y cómo puedo saber que eso está bien o yo estoy adoptando la enfermedad de mi mamá? Y entonces, pues bueno, el asunto es que hemos estado publicando alguna información ahí en Facebook y en Instagram, en donde les pusimos por ahí un test que está elaborado por nosotros, en donde les ponemos, miren, hay ciertas circunstancias que nos llevan a episodios de estrés, de ansiedad, de temor, en donde se nos olvidan las cosas. Y eso es absolutamente natural. Un niño que se estresa y se paraliza ante el miedo de reprobar un examen porque tiene mucha exigencia encima de él, pues se le van a olvidar las cosas, se bloquean, ¿sí? Y esto es natural y sucede desde los niños hasta las personas adultas mayores, pues con mayor intensidad, ¿sí? Episodios de estrés, de preocupación, personalidades de mucha dispersión, que yo esté disperso, distraído, desatento. Fíjense, esto, por ejemplo, el teléfono celular, se ha convertido en un factor que de repente nos puede llevar a olvidos y a muchas distracciones muy severas. Y eso, en términos psicológicos, se llama nomofobia. No sé si ustedes lo conozcan, han escuchado el término, nomofobia. Y esto significa que yo estoy tan estresado porque me genera un estrés, el chispas, ya me mandaron un mensaje, me están hablando, me están preguntando y pues bueno, la gente de repente se siente obsesionada, ansiosa por contestar y por ver el teléfono. Entonces, fíjense que esto nos roba mucho la atención
y aunado al ritmo de vida que tenemos actualmente, en donde el ritmo de vida es muy acelerado. Todo es a la prisa, tenemos la agenda muy llena, tenemos muchas cosas que hacer y pues tenemos muchas actividades encima. Eso, muchos especialistas en la conducta humana les han llamado cronopatías. Las cronopatías, pues bueno, son esa dependencia del reloj, ese estar histéricos, estresados por hacer las cosas rápido y que todo pase rápido y que pues, nos está generando sociedades con mucho estrés y pues adivinen qué, que el estrés lo que hace es que genera una serie de hormonas, concretamente el cortisol, y que el cortisol lo que hace es que pues evita, limita o alenta, ralentiza pues los procesos neurológicos. Es decir, el cortisol lo que puede hacer es bloquear pues la atención, que es en primera instancia, y después la memoria y muchas de las capacidades cognitivas de los seres humanos. Entonces, para no errarle, para no estar inventando, para no estar imaginando cosas, porque eso también nos genera un estrés, lo que más le recomendamos es el diagnóstico médico. Y ahora, nosotros que somos especialistas en personas adultas mayores, siempre les recomendaremos que una vez que llegues a la tercera edad, no te preocupes, no pasa nada. Lo que sí hay que hacer es pues tener su consulta constante y periódica con su especialista, con un geriatra. ¿Sí? Ahora, queremos decirles, nosotros trabajamos con pacientes con demencia. En este caso, ellos pueden presentar trastornos cognitivos, es decir, un deterioro mental, incapacidad para hablar o comprender las palabras, confusión en las horas de la tarde, de la mañana, qué hora es, desorientación, incapacidad para reconocer cosas comunes o invención. ¿Sí? ¿Por qué les queremos comentar el día de hoy todas estas cosas? Porque a veces desconocemos cuáles son los fenómenos que suceden alrededor y detrás de la enfermedad. ¿Sí? Y ante ello, pues han venido muchos familiares, pues queriendo ver a su mamá, a su papá, a su esposo, a su esposa, como ellos lo veían. Porque fíjense que nosotros tenemos una tendencia, y eso es natural en el proceso cerebral, de que, pues bueno, yo me acuerdo de mi mamá, y es cierto, yo me acuerdo de mi mamá guapa, peinadita, siempre bien arregladita, siempre con su carácter y siempre mandando y dirigiendo en la casa, ¿sí? Entonces, esa es la imagen que se nos queda, la imagen, es decir, los procesos cerebrales, déjenme decirles que lo que hacemos, nuestra imagen que se nos graba con mayor importancia, es aquella que tiene mayor carga emocional. Y en esto el cerebro lo que hace es procesa como imágenes, toma una fotografía, la graba e inmediatamente asocia esa primera impresión con todo lo demás y lo va ligando. ¿Sí? Estas son las redes neuronales. Ahora, por eso nosotros tendemos a recordar imágenes a largo plazo. ¿Sí? Lo que se deteriora en primera instancia en un paciente con demencia o con deterioro cognitivo es la memoria a corto plazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy distraído, no supe qué pasó y sí, hace ratito en la mañana nos decía una familiar, es que mi mamá se acuerda perfectamente de todo, ¿sí? De cuando ella iba a la escuela y todavía me platica. Sí, sí, claro, por supuesto. Sí, porque esas primeras impresiones se quedan y son como el eje cerebral de muchos recuerdos. ¿Sí? Lo que de repente ya nos desconectamos es de estos recuerdos o estas ramitas, imagínense ustedes, que son las que tenemos pues en periodos más cortos. Ahora, también los pacientes con demencia pueden presentar efectos en su comportamiento como agitación, cambios de personalidad, muchos deambulan en la noche y no dejan dormir a los demás, pueden tender a perderse, extraviarse en la calle, aunque, pues bueno, ya sabes, yo siempre he vivido aquí en esta colonia y de repente me pierdo en esta colonia. Falta de autocontrol o irritabilidad. El estado de ánimo puede ser nerviosismo, altibajos emocionales, ansiedad o soledad. Híjole, queridos familiares, fíjense que la soledad es algo que
De veras que mata muchísimas neuronas. Y lo digo porque esto genera episodios de depresión que pueden ser muy dañinos para la salud. Un adulto mayor, bueno, ninguna persona, lo han demostrado por ahí muchas investigaciones, que ninguna persona adulta, joven, de la edad que sea, es recomendable que esté sola. También pueden presentar trastornos psicológicos como alucinación, depresión o paranoia, de tipo muscular, como la incapacidad para combinar movimientos musculares o inestabilidad al caminar. Y bueno, también común es la pérdida de la memoria, caídas, y esto pues bueno, puede ser delicado porque un adulto mayor, nosotros tenemos muchos pacientes de la cuarta edad, de más de 80 años, y pues el hecho de que un paciente con síndrome de fragilidad se pueda caer, pues bueno, implica pues el riesgo alto de una fractura de cadera y pues bueno, ese puede ser muy doloroso para el paciente, muy costoso para el familiar y el hecho de que pues ya puede dejar de caminar de por vida, ¿sí? Y finalmente, trastornos en el sueño. Ahora, este es el deterioro cognitivo, algunos signos de alerta. El deterioro cognitivo es la afectación. Fíjense, el deterioro cognitivo no es solamente la memoria. Lo que les queremos transmitir es eso. Es decir, cuando un paciente dice que una persona dice que el paciente tiene demencia, uno luego se imagina que pues al abuelito se le olvidó, se le perdió la memoria. Y no es eso solamente. Es una afectación de la atención. Es decir, los pacientes no pueden tener una atención plena en algo y apenas unos familiares me decían, oye, pues es que, ¿cómo que mi mamá se pone a dibujar ositos? Eso como que no, o sea, para un adulto mayor no. Y entonces yo le explicaba que para nosotros es importante la atención. Lo que hace un paciente con deterioro cognitivo es, tú le das una libreta, le das una pluma, y un paciente con deterioro cognitivo lo que hace es, sí, y es como el niño que tiene TDAH, ¿no? O sea, que tiene problemas, trastornos por déficit de atención, y entonces dice, pues, está bien, pero no lo pela, ¿sí? El hecho que un adulto mayor con deterioro cognitivo tome una hoja de papel y pueda tener más de 2 minutos la atención en algo, en alguna actividad, es un logro importantísimo. Que el paciente pueda delimitar un área, es decir, el área no sé, de la figura y no se pueda salir de ahí, eso implica un proceso de concentración importante, que para nosotros pues es básico, ¿sí? Pero para ellos puede ser un logro impresionante. Ahora, la memoria, que es otro factor que se pierde, es el más conocido, el lenguaje, tienen problemas para hablar y a veces quiero que ustedes estén conscientes porque de repente, pues es como a ti y a mí, que a veces, doctora, pues no quiero hablar, ¿no? Y no quiero, o sea, estoy de malas o simplemente no quiero hablar, ¿sí? Y eso nos pasa a todos, incluyendo a nuestros pacientes. Y luego algunos familiares dicen, pues es que hoy no habló, ¿qué le pasó? Y entonces se preocupa, ¿no? Porque es que no habla, o sea, algo tiene. Algo muy común, queridos familiares, es que, ¿qué le diste? Está sedada, ¿sí? Está dopada, ¿qué le diste? No, pues simplemente hoy no quiero hablar, ¿sí? Y entonces yo entiendo que muchos de ustedes pues vienen con mucho cariño, con mucha ilusión, hoy que ya están abiertas las visitas y que les agradecemos que vuelvan a venir con sus familiares. Está bien, digo, qué padre, sí, pero a veces no quiero hablar, ¿sí? Y eso es absolutamente normal. Queremos decirles, queridos familiares, que nosotros tenemos 22 indicadores que se reportan en una hoja de enfermería y que se toman por las enfermeras y por los médicos, a las 7 de la mañana en el cambio de turno, a la 1 de la tarde en el cambio de turno y a las 7 de la noche en el cambio de turno, ¿sí? Es decir, en ese lapso de entrega de turnos, las enfermeras, el líder de enfermería, tiene que tomar todos esos 22 indicadores paciente por paciente. Esto a nosotros nos da la tranquilidad y a ustedes la seguridad
de que si algún abuelo está en condiciones de cuidado, de emergencia o de atención inmediata médica, pues bueno, lo podemos atender de inmediato y podemos saber cómo está esa desviación en sus signos vitales. ¿Sí? Entonces, bueno, esto les queremos comentar que creo que es muy importante. ¿Sí? Luego, fíjense, la afectación del deterioro cognitivo también es en el pensamiento, en el juicio, en el deterioro de las relaciones sociales. Es decir, de repente ya no soy el mismo, ya sabes, relajiento, amable, simpático, agradable, ya no es el mismo, ¿sí? Y es ahí donde se ve. Luego, la falta de coordinación y problemas de equilibrio. Y finalmente, pues en las etapas más difíciles, la falta de control físico. Ay, caray, ya me estoy extendiendo. Voy a cerrar. Voy cerrando. Y lo que quiero comentarles a ustedes ya para ir cerrando y escucharlos a ustedes también, porque es muy importante para nosotros, es que consideremos que la demencia, todas las demencias tienen fases y etapas que van desde las leves, moderadas y graves y que, pues bueno, en esta tablita, que creo que no se ve muy bien, se las queremos compartir como para que pues tengamos más claridad en qué es lo que sucede en las diferentes etapas de una demencia. ¿Sí? Y entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, en la parte leve, pues bueno, puede ser una afectación de la memoria episódica o de la memoria de trabajo. Y pues bueno, estas son las conductas visibles. Olvidar citas, nombres de personas, y bueno, pues eso es como muy común. Problemas para seguir una conversación, ¿sí? Entonces, bueno, después en la moderada se afecta la memoria episódica en términos de, pues bueno, olvida sucesos recientes e importantes, la alteración de la metamemoria, que es que, bueno, no asimila hechos nuevos, la afectación de la memoria semántica, es decir, una dificultad en la dominación de los objetos, en la denominación de los objetos, es decir, de repente tengo conflictos en decir, ay, ¿cómo se llamaba esto? ¿Qué es esto? ¿Sí? O en una conversación puedo tener mucho problema para decirte, tengo la idea, o sea, sé que lo que te quiero decir, pero no sé cómo se llama y no sé cómo decirlo. Y finalmente, en la alteración de la memoria registrada, es decir, persiste el recuerdo de hechos lejanos, pero pues bueno, pues podemos tenerlos mal situados en el tiempo. Y finalmente, la parte grave pues es el olvido de sucesos pasados y recientes y pues bueno, conserva la memoria emocional. Fíjense, esto es interesante, digo, porque entre más emociones tenemos, pues bueno, esos episodios con alta carga emocional son los que se quedan preferentemente en nuestra memoria. ¿Sí? Bueno, ahora, vamos cerrando nuestra conversación, bueno, mi exposición, y me gustaría después, pues, darles la palabra a ustedes. Causas y efectos de la familia. ¿Qué es lo que provoca todo esto en las familias? Y bueno, ¿qué es lo que es esto? Es que esto es un círculo vicioso, porque de repente, fíjense que gran parte de las historias de vida de nuestros pacientes provienen de pues, situaciones de ambientes estresantes o conflictivos, preocupaciones exacerbadas y cambios radicales en ambientes de cuidado. Es decir, de repente, si yo vivo un ambiente con mucho estrés, si yo me la paso trabajando y tengo mucho estrés, mucha ansiedad, o episodios altos y muy largos de depresión, pues bueno, esto me puede causar una afectación en el deterioro cognitivo, ¿sí? Y si esto, aún yo ya estando enfermo, se prolonga, pues bueno, esto puede acelerar mi deterioro y mi enfermedad. Así que, pues, ¿qué hay que hacer? Conocer la realidad del mundo nuevo que vive mi familiar, aceptarla tal y como es, aprender a comunicarnos con él, creo que es muy importante, estar en permanente comunicación con su médico y en este caso, pues bueno, para nosotros es muy importante y créanme que hemos detectado que por ahí creo que tenemos un área de oportunidad para tener una mejor comunicación con ustedes y queremos irla mejorando cada vez más.
porque creemos que solamente esto, a través de tener una buena comunicación con ustedes y que ustedes, pues bueno, se dejen apoyar por nosotros, creo que vamos a tener éxito en darle calidad de vida a nuestros familiares, que es pues nuestra misión y la sensación, nuestra razón de ser en nuestra institución. Queridos familiares, pues les doy muchas gracias